Amén, hermanos, buenos días. Hemos estado viendo una serie de mensajes con respecto a las ciudades que hay en Israel. Como pequeño repaso, empezamos viendo Gilgal, ¿se recuerdan? Gilgal nos habla vimos de tener un corazón conforme al corazón del Señor, lo cual no tenía Saúl. Saúl no tenía un corazón conforme a su corazón, pero David sí lo tenía, ¿recuerdan? Y David llegó a heredar el reino. Vimos también la ciudad de Belén, eso lo vimos el jueves pasado, y vimos que en Belén fue ungido ¿quién? David, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y vimos que para poder estar en Belén había dos requisitos. ¿Quiénes recuerdan? Primero, ¿qué? La cruz, la muerte, la abnegación, ¿sí? Esto es un repaso nada más de lo que ya vimos. Y también la alabanza, porque era Belén de Judá, ¿recuerdan? Pertenecía a Judá, la alabanza, la adoración. O sea, para poder entrar en esa relación con el Señor y tener la unción, necesitamos la cruz, la muerte, y necesitamos también ser adoradores, ¿sí? Alabanza. Algo que no vimos, pero obviamente Belén es pequeña, es una ciudad chiquita. Entonces, obviamente necesitamos la humildad, ¿verdad? También eso no lo vimos, pero solo añadiéndolo. Pero hoy queremos ver otra ciudad. ¿Qué ciudad creen que queremos ver hoy? Hoy queremos ver la ciudad de Hebrón. Hebrón. Y tal vez podemos poner el mapa, por favor. Aquí está el mapa. Ahí pueden ver arriba del Mar Muerto está Jericó. Ahí a la par de Jericó estaba Gilgal, la primera ciudad que vimos. Ahí está Jerusalén. Abajo está Belén, que más o menos está como a 9 kilómetros. Y Hebrón está abajo de Belén, está como a 30 kilómetros de Jerusalén. Más o menos como de aquí, bueno, aquí a Baños hay como 39 kilómetros. Entonces, un poquito antes de Baños, tal vez ahí por el puente. Esa distancia hay entre Jerusalén y Hebrón. Es cerca. Israel es chiquito, hermanos. Es pequeñito. Hebrón. El judaísmo clasifica a Hebrón como la segunda ciudad más sagrada después de Jerusalén. Imagínense, o sea, Jerusalén es la ciudad más importante de todas, ¿sí? Es la capital del gran rey. Pero Hebrón es catalogada por el mismo judaísmo como la segunda ciudad más importante. ¿Por qué? Yo les voy a leer algunas citas rápido y algunas referencias. No tienen que ir ahí porque quiero dárselos rapidito, queremos avanzar. Pero digamos en Génesis 13:18, Hebrón es el lugar donde habitó Abraham. Dice, removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. O sea, el padre Abraham moraba, habitaba en Hebrón, ¿sí? Allí vivía y allí edificó un altar, porque Judá está involucrado con esto. En Génesis 23:19, y si quieren poner las citas pueden ponerlas para que las puedan ver los hermanos. Allí es donde sepultaron a los patriarcas, o sea, Abraham sepultó a Sara en la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón. O sea, ahí sepultaron a Sara, a Abraham, ahí sepultaron a Isaac, a Jacob, ¿sí? Ahí sepultaron a Lea, a Rebeca. O sea, es el lugar de los patriarcas. En Génesis 35:27, no solo habitó ahí Abraham, sino que también Isaac y Jacob. También en el Génesis 37:14, ahí menciona que Jacob habitó en Hebrón. Y en 2 de Samuel 2:1, y ahí sí vamos, por favor. 2 de Samuel 2:1 nos dice algo más acerca de Hebrón. ¿Estamos ahí? Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá?
porque Hebrón pertenece a Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Y versículo 4 dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. O sea, él fue ungido en Hebrón. Segunda de Samuel 5:3, un poquito más adelante. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. ¿Por qué? Porque ahí estaba reinando. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. O sea, David fue ungido la primera vez, ¿en dónde? Eso ya lo vimos. En Belén, ¿sí? Fue su primera unción. Pero después David, sabemos que él tuvo que huir de Saúl y tuvo grandes problemas. La cruz que estaba tratando con él. Y él llegó a Hebrón. Y allí fue ungido la segunda vez. Y también en Hebrón fue ungido la tercera vez por todo Israel. O sea, Hebrón nos habla también del lugar de la unción. Escuchen, hermanos, porque nosotros pertenecemos a Ministerios Hebrón. Hebrón es nuestra herencia. Es el lugar que el Señor tiene para nosotros. Es la herencia que Jehová tiene para nosotros y por eso queremos analizar esta ciudad. Porque es lo que el Señor quiere que nosotros heredemos. Y por eso queremos ver Hebrón el día de hoy. ¿Cuántos sabían que Hebrón no es la única iglesia que va a ser salva? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos sabían eso? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, es cierto, hermanos. Hebrón no es la única iglesia que va a ser salva. Es más, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:12 que el cuerpo de Cristo es un cuerpo de muchos miembros. Sí, hay quienes son ojos, hay quienes son boca, otros son orejas, otros son manos, otros son pies. Sí, o sea, los metodistas son parte del cuerpo de Dios. ¿Están conmigo? Los pentecostales, los bautistas. O sea, el cuerpo de Cristo es un cuerpo de muchos miembros. En Apocalipsis capítulo 2 habla de las diferentes ciudades. Éfeso, Tiatira, el mensaje a Sardis, la Odisea, ¿recuerdan, verdad? O sea, el Señor le está dando el mensaje a sus iglesias. Pero no todos tienen la misma heredad. Eso sí. ¿Están conmigo? O sea, las heredades eran distintas. No era igual la heredad de Judá que la heredad de Benjamín. Eran heredades distintas. Y es lo mismo. Cada iglesia que pertenece al cuerpo del Señor tiene su heredad. Y el Señor no quiere que cambiemos las heredades. Miren lo que dice en Números 36. Vamos allá, por favor, a Números 36. Leamos desde el 6. Dice, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad. O sea, Zelofehad solo tuvo hijas. Diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. ¿Por qué? Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. O sea, el Señor no quiere que nosotros nos cambiemos de heredad, que andemos rolando de un lado para otro. Por ejemplo, jóvenes que no se han casado. Tú puedes casarte con alguien más, pero que sea de la misma heredad. Por ejemplo, hay hermanos aquí que se han casado con colombianas, ¿sí? Por ahí está Pau, no sé dónde está Pau, no está Pau. No vino, ok.
Pero hay heredades distintas. Se pueden casar, digamos, con mexicanos, pero dentro de la misma herencia. ¿Están conmigo? Porque si alguien se casa con otro de otra iglesia, eso no quiere decir que no sean salvos, pero es otra heredad. ¿Están conmigo? Es otra herencia. Van a heredar algo diferente. ¿Cuál es la heredad de Hebrón? Bueno, ya vimos que ahí habitó Abraham, Isaac, Jacob. Ya vimos ahí que fue ungido el rey David. Pero es muy interesante porque Hebrón no solo es una ciudad. Hebrón, además de eso, es un hijo de alguien. Vamos a Éxodo capítulo 6, por favor. Éxodo 6, 18. ¿Saben algo, hermanos? Yo nunca había estudiado este tema de las ciudades. Quiero serles franco. Hasta ahorita estoy empezando a estudiarlo. Y me impacta como lo que el Señor tiene de las ciudades y los significados. Pero miren aquí lo que dice en el 6:18, porque es un hijo de Coat. Dice, y de los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. O sea, Coat tenía 4 hijos. Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Amram era el papá de ¿quién? Era esposo de Jocabed. ¿Quiénes eran sus hijos? Moisés, Aarón y María. Izar era el papá de Coré, Nefeg y Sicri. Coré, sí es cierto, fue el que se rebeló, pero después los hijos de Coré estaban en el tabernáculo de David, ¿recuerdan? Sí. Miren, hermanos, cuando yo empecé a investigar sobre esto, me puse a investigar algunas cosas y John Wesley dijo así acerca de la familia de Coat: esta familia tenía muchos privilegios por encima de los demás. De allí eran Moisés y Aarón y todos los sacerdotes. Tenían el lugar principal en el tabernáculo y el cuidado de las cosas más santas allí. Miren lo que dice en Números 3:30, un poquito adelante. Allí vemos cómo ellos tenían el cuidado de las cosas más santas, los hijos de Coat. Números 3:30. Dice: y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán, miren lo que tenían a su cargo: el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Más adelante, en el 4:4, dice que ellos también eran encargados de llevar todas las cosas santas. Ellos tenían que cubrirlas y llevarlas. Imagínense, hermanos. Esa es la herencia que tenemos. La heredad de Hebrón es estar dentro del santuario para ministrar al Señor. Y yo creo que específicamente en el altar de incienso. ¿Por qué el hermano Marvin es lo que ha recibido? Estar delante del altar de incienso, ministrando. Pero ese es el cargo. Es estar en las cosas más santas, más sagradas. Los hijos de Benjamín no entraban ahí, ¿sí? Ahí no entraban ellos, ni Manasés. Ahí solo entraban los de Coat. Y Hebrón es uno de los hijos de Coat. Qué interesante, qué interesante. Fíjense que era tan tremenda las cosas santas, hermanos, que nadie podía verlos. ¿Recuerdan qué pasó cuando vieron el arca del pacto? 50,070 hombres murieron en 1 Samuel 6:19. O sea, ahí no entraba cualquiera. Por eso el rey David, que moraba en Hebrón, podía entrar detrás del velo. Porque aunque él no era parte de la tribu de Leví, era parte de la tribu de Judá, él se hizo parte de eso y entró en ese linaje. Pero hermanos, hay requisitos para poder heredar Hebrón, como cualquier lugar. O sea, uno no puede heredar así porque sí. Hay ciertos requisitos que necesitamos llenar para poder heredar ese lugar. Yo quiero que vayamos conmigo a Josué capítulo 15 y versículo 13.
queremos ver unos requisitos el día de hoy para poder heredar ese lugar. Josué 15, 13. Dice: mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿Cuántos saben qué significa Caleb? Ay, sí, no es muy bonito, quiere decir perro. Uy, qué nombre. Imagínense que ustedes le pongan a su hijito: perrito, ven para acá. Como que no es un nombre muy agradable. Sí, hermanos, pero es que los humildes van a heredar ese lugar. Aquellos que, ¿se acuerdan de aquella mujer cananea? Los perrillos no tienen derecho a comer. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas. Sí, se humillan. Hay que humillarnos, hay que estar abajo para poder heredar eso. Pero dice algo muy interesante así, dice aquí: la ciudad de Kiriat Arba, padre de ¿qué? Anac. Ahí está. De Anac, que es Hebrón. O sea, en Hebrón moraba Anac. ¿Quién es Anac? Sigamos leyendo aquí en el 14. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. O sea, Anac tiene 3 hijos: Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Miren, hermanos, Anac, ¿quién era Anac? ¿Alguien recuerda? No era chiquitito, era un gigante, ¿sí? No lo vamos a ver, pero ustedes pueden ver Números 13:33. Era un gigante que habitaba allí. Y ese gigante tenía 3 hijos. Y no quitemos todavía el mensaje, aquí el versículo, porque quiero que se nos queden esos nombres: Sesai, Aimán y Talmai. Eran gigantes que habitaban allí en Hebrón. Y para poder heredar Hebrón hay que matar a esos gigantes. ¿Están conmigo? Fue lo que hizo Caleb, lo sacó. Solo un pequeño paréntesis. Algunas doctrinas dicen que los gigantes salieron de que los ángeles se casaron con hombres, con seres humanos, con mujeres, y de ahí salieron los gigantes. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí. Ok. Solo que hay un pequeño problema con eso. Primero, en Lucas 20:35 dice que en la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Recuerdan? O sea, los ángeles no se casan. Ese es un número 1. Y hay otro problema con eso. Hebreos 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado Dios. Dios no llama a los ángeles sus hijos, no son sus hijos, son su creación. ¿A quiénes llama a sus hijos? A nosotros. ¿Sí? Por eso somos hermanos, porque la vida de Cristo ha sido depositada en nosotros. Entonces no eran hijos de ángeles caídos. Eran el problema que fue, hermanos, es que el linaje impío se cruzó con el linaje piadoso. Y eso sí produce grandes problemas. Por ejemplo, si nosotros empezamos a relacionarnos con el mundo, eso produce gigantes en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Pero ahí estaban esos gigantes. Ahí estaban esos 3: Sesai, Aimán y Talmai. ¿Qué significa Anac? Miren, hermanos, como les dije, yo empecé a escudriñar sobre esto en esta semana. Yo no había escudriñado sobre esto antes. Entonces yo dije: Señor, ¿qué significa Anac? Y empecé a investigar. La palabra Anac en el Strong's es collar, pero como si estrangulara. O sea, es como una cadena que estrangula, que mata. Y del diccionario Brown River Briggs viene la palabra cuello. ¿Por qué? Porque el cuello de ahí se estrangula. En pocas palabras, hermanos, estos gigantes no están jugando.
Ellos quieren que tú no heredes Hebrón. Y por el contrario, lo que están tratando de hacer es de ahorcarte y estrangularte, quitarte la vida. ¿Sí? Es lo que quiere hacer Anak. Y su primer hijo, Sesai. Como les dije, empecé a buscar y empecé a ver, y Sesai quiere decir en el Strong's blancuzco o blanquecino, o sea, algo blanco. Dije, Señor, y eso provocó un cortocircuito en mi cabeza. Bueno, entonces, ¿es bueno o no es bueno? Y en el diccionario Brown River Briggs, la palabra Sesai, que es Shashai, quiere decir noble, alguien bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿De qué está hablando? Señor, yo empecé a preguntar, Señor, ¿qué estás diciendo tú acerca de Sesai? Y en eso el Señor me recordó. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es 2 Corintios 11:14, lo que les acabo de leer. O sea, Satanás no va a llegar con cuernos y con una cola y con un tridente donde tú estás. No, él se disfraza como ángel de luz. Parece como que es noble, parece como que es bueno, parece como que lo que está diciendo tiene la razón y que fuera en realidad algo muy lógico, pero en realidad es un veneno que mata. O sea, un poquito de veneno, hermanos, nos mata, ¿sí o no? Sí. Yo quiero demostrarles a ustedes qué es lo que pasa con el veneno. Yo aquí tengo un jarro lleno de agua. Imaginémonos que esta es nuestra vida, ¿sí? Este jarro es nuestra vida, blanca, pura, santa, delante de Dios. Estamos limpios, ¿sí? Pero llega Sesai con una gota de veneno. No un chorro, una sola gota. Miren lo que pasa. Eso es lo que pasa con el veneno. Voy a poner mis brazos así para que puedan verlo mejor. Pareciera como que una sola gota de veneno no es nada, pero empieza a contaminar todo. Y poco a poco este frasco se va a poner todo azul. Eso es una gota de veneno. Eso es Sesai, hermanos. Cosas pequeñas que parecen blancas, insignificantes, cosas chiquitas que parecieran que en realidad son sin significado, nos destruyen. Una pregunta, ¿hay alguna cosa pequeña en tu vida que tú le estás dando permiso? Es que, hermano Luis, no es tan malo, es un poquito malo. Sí, hermanos, así es como una gota de veneno que es suficiente para contaminar todo, para matarnos. Es suficiente, una gota de veneno. Eso es Sesai. Cosas pequeñas, venenos que pueden literalmente ahorcarnos. Y hoy vamos a ver a una persona que recibió una gota de veneno. Miren, hermanos, ya está casi todo azul. Y en un rato va a estar todo azul. Una sola gota de veneno nos contamina. Y vamos a ver una persona que fue contaminada en la Biblia. Ese es Sesai. Luego está Aimán. Este es el siguiente, Aimán. Igual me puse a investigar sobre Aimán. Y escuchen, hermanos, también hice un cortocircuito en mi cabeza cuando estaba investigando sobre este otro gigante, porque la palabra Aimán es hermano de una porción. ¿Y eso qué quiere decir, Señor? Y en el diccionario Brown River Briggs dice Aimán, mi hermano es un regalo. Entonces es un regalo, es un presente. Pero eso hacía cortocircuito en mi cabeza. Entonces continué investigando y investigué en el diccionario Alfred Jones de los nombres propios del Antiguo Testamento. Y él propone algo diferente. Él dice que Aimán quiere decir, ¿quién es mi hermano? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es él? Entonces, en el Strong's, si ustedes van al Strong's, hay dos palabras. Aimán viene de dos palabras. Una, la H251, que es hermano, que es la palabra aj. Y la otra palabra, la 4480, que es la palabra mini,
que supuestamente es regalo, pero esa palabra se traduce, si ustedes la buscan, de diferentes formas, como a causa de mi hermano, o al hermano, o de hermano. Así se traduce, o sea, no exactamente como regalo. Entonces yo puse esas dos palabras en una concordancia que se llama eSword. No sé si ustedes han oído hablar de eSword. ¿Alguien tiene idea de lo que estoy hablando? Nada más. Bueno, es un programa gratuito, pueden bajarlo, donde está el diccionario Strong's, y pueden bajar Biblias y ahí pueden investigar. Entonces yo lo que hice fue que en la búsqueda yo puse las dos palabras de las raíces donde viene la palabra Aimán. Y sorpresa, la primera vez que aparecen esas dos palabras es en Génesis 4:10. Vamos allá, por favor. Génesis 4:10. Aparece muchas veces, pero esta es la primera vez que aparece, y les voy a leer después yo algunas otras citas. Miren dónde aparece esta palabra, que aparece en el 4:10, estas dos palabras dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, él mató a su hermano, ¿sí? Caín mató a su hermano. O sea, la primera vez que aparecen estas dos palabras juntas está relacionada con una muerte, con matar, ¿sí? ¿Por qué quiso matar Caín a Abel? Por envidia. ¿Pero envidia de qué? ¿Envidia de que estaba ofreciendo un cordero? No. ¿Envidia de que tal vez tenía más kushki? No. ¿De qué tenía envidia? Tenía envidia, por decirlo así, de algo espiritual, ¿sí o no? De que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Miren, hermanos, esto es impresionante, porque de eso nos habla Aimán, ese otro gigante. Nos habla literalmente de alguien que quiere matar al otro. ¿Por qué? Por envidia de cosas espirituales. Esas dos palabras aparecen otra vez en Génesis 13:11, donde dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. O sea, Lot estaba interesado ¿en qué? En sus propias cosas. Es lo contrario a amar. Amar, vimos el jueves pasado, que es entregarse por el otro, ¿sí? Darse por el otro. ¿Recuerdan a Helen con los 25 centavos? Es entregarse. No, Lot quería lo mejor para él. Es lo contrario, ahí aparece. Es lo que nos habla Aimán. En Génesis 20:13 aparece otra vez ahí, donde dice: y cuando Dios me hizo salir de entre la casa de mi padre, yo dije: esta será la amistad que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Qué lindo el padre Abraham, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes, hermanas, esposas, si ustedes llegan y llega su esposo? Vas a decir que es mi hermana. Tú eres mi hermana, no vas a decir nada más, ¿sí? Y entonces vienen y dicen: ¿quién es él? Ah, es mi hermano. Ah, ok, pero tú estás muy bonita, vámonos conmigo. Y se empiezan a llevar a ustedes. ¡Abraham! Se la llevó. O sea, Abraham solo estaba pensando en sí mismo en ese momento. Todos los padres, hermanos de fe, tuvieron errores, ¿sí? Dios lo usó para bien, pero solo estaba pensando en sí mismo. Eso es Aimán. Aimán aparece en Génesis 27:30, cuando dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Jacob estaba pensando ¿en qué? En el beneficio de Esaú, ¿verdad que sí? ¿En qué estaba pensando él? En su propio beneficio. ¿Saben algo que es muy, muy interesante? ¿Cuántos sabían que Jacob no recibió allí la bendición de Abraham? ¿Cuántos sabían eso? Pocos. Tarea. No se los voy a dar la cita, pero ustedes la buscan. El siguiente capítulo, él recibe la bendición de Abraham. Él no, cuando le da la bendición ahí,
él no la recibe. Él la recibe hasta el siguiente capítulo. No era necesario que Jacob hiciera ese gran engaño para recibir la bendición de Abraham. O sea, él estaba pensando en sí mismo. Entonces, hermanos, Sesai nos habla de algo noble, de algo blanco, de algo puro, algo que parece inocente, pero que nos puede matar. Aimán nos habla de envidia, de las cosas espirituales y de alguien que quiere matar a su hermano por eso, pensando solo en sí mismo. Y Talmai, el siguiente gigante que aparece, la palabra es con cresta, puntiagudo se traduce también del inglés, pero viene de una raíz en el diccionario Brown River Briggs que quiere decir un surco, y la misma palabra, si ustedes la buscan en el Strong's, también quiere decir surco, se traduce así, o sea, una hendidura, una brecha, ¿sí? Una abertura, una ranura, una división. De eso nos habla Talmai, el último gigante. O sea, en pocas palabras, y hoy queremos ver eso, hermanos. Queremos ver a una persona que pensaba que estaba haciendo lo recto delante de Dios, que pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, pero su corazón fue envenenado, así como esto. Ahora sí está todo azul, miren. Fue envenenado por una gota que recibió de amargura. Fue envenenado y eso hizo que él quisiera matar y que quisiera tomar una heredad. Y ya vamos a ver la heredad de Hebrón. Es impresionante, hermanos. Es impresionante. Quería tomar Hebrón, ese mismo lugar, porque se abrió una brecha en su corazón. Se abrió un surco. Miren, cuando yo investigaba esto, estaba impactado sobre esto. Y yo quiero ver con ustedes a esa persona que quiso tomar el lugar de su padre. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 15, por favor. Segunda de Samuel capítulo 15, versículo 10. Allí aparece esa persona que fue envenenada, que causó una división, que se amargó, que quería matar a su padre. O sea, todas las características de los tres, y quería reinar en Hebrón. Segunda de Samuel 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina. ¿En dónde, hermanos? En Hebrón. Ay, hermanos, miren, cuando yo empecé a ver esto, yo me impacté, porque yo dije, empecé a ver otros versículos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era el último gigante? Talmai, ¿sí? Por eso les dije que se los memorizaran. Miren qué interesante esto. Vamos a 2 de Samuel 3:3. Segunda de Samuel 3:3. Miren cómo la Biblia, primero él quería reinar sobre Hebrón, pero no solo eso, el último gigante que vimos era Talmai. Miren lo que dice el 3:3. Bueno, leamos el 2 y dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Y empieza a decir los hijos que son. En el 3 dice: su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, oigan, Absalón, hijo de Maaca. ¿Hija de quién, hermanos? Talmai. Por supuesto, este no es el mismo gigante, porque ese gigante ya había sido muerto, pero es el mismo nombre, Talmai, rey de Jesús. Entonces yo me digo: Señor, sí es este el mensaje de los gigantes, y sí está relacionado con Absalón, que quería reinar en Hebrón. Y me puse a investigar los nombres, hermanos. Era hijo de Maaca. Maaca quiere decir depresión. Absalón cayó en una depresión, se deprimió,
Jesur viene de una raíz que quiere decir unir o puente, pero según el diccionario Brown River Briggs quiere decir orgulloso espectador. O sea, el orgullo entró en Absalón, lo mismo que pasó con Satanás. Subiré, ¿recuerdan? Quería reinar, ¿sí? Y Amiud quiere decir pueblo de esplendor, o mi pariente es majestad, según el diccionario Brown River Briggs. O sea, habla de reinar. Él quería tomar control a cuestas de matar a su padre. ¿Sí recuerdan la historia, verdad? ¿Por qué? Porque un veneno pequeño, algo que parecía insignificante, parecía que fuera chiquito, una gota pequeña, envenenó su corazón. Ay, hermanos, Señor, ayúdanos. ¿Qué fue lo que envenenó el corazón de Absalón? ¿Alguien recuerda? Lo voy a botar si lo pongo aquí, mejor lo voy a poner acá. ¿Alguien recuerda qué envenenó el corazón de Absalón? Nadie recuerda. Bueno, Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, ¿sí? Y Amnón, su hermano, dice la escritura que abusó de ella. Y Absalón nunca pudo perdonar eso. Nunca se le salió eso del corazón. Estaba tan arraigado que Aitofel le dijo en 2 Samuel 16:21, Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Imagínense, con todas las concubinas. O sea, su padre pues le dejó pasar con una, por decirlo así, pero él con todas las concubinas de su padre. Qué increíble, porque su corazón se había envenenado. Una pequeña gota había caído. ¿Y qué empezó a hacer Absalón? 2 Samuel capítulo 15 versículo 1. O sea, estos gigantes tomaron control de su vida. 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Qué tremendo. Él estaba robando el corazón del pueblo, poniéndolos a su favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había sido contaminado, no había podido perdonar. Creía que su padre no podía juzgar bien y que él sí podía juzgar bien, y trató de matar a su padre y levantó la revuelta. Conocemos la historia. Él se levantó para matar y acabar con la heredad de su padre. Parecía noble lo que estaba haciendo Absalón, ¿sí o no? Sí, hermanos. Eso es Sesai. Parecía como que él tenía la razón. Su padre no juzgó bien con Tamar. Es cierto, yo estoy de acuerdo. Parecía noble. Sesai
Aimán quería matar a su padre y tenía envidia por lo que tenía su padre en lo natural y en lo espiritual. Y Talmai se hizo una brecha, se hizo un surco, una división. Conocemos la historia, se fueron a la guerra. Y vamos ahí al 2 Samuel 18. Y ya estamos terminando, hermanos. Se hizo una guerra. Absalón iba cabalgando una mula y se quedó enredada su cabellera en una encina. La encina, la palabra es un roble, si ustedes la investigan, o sea, un árbol. Se quedó trabado en un árbol suspendido entre el cielo y la tierra. 18:14. Y respondió Joab. Querían matarlo, pero nadie quería matarlo. Y le dice: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. O sea, ese fue el final. Pero mandan a darle la noticia. Mandan a un etíope. Y en el 18:32 dice: el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién diera que yo muriera en lugar tuya? Hijo mío, Absalón, Absalón, porque él sabía que Absalón se había perdido. Absalón se había ido al infierno. Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién diera que yo muriera en lugar tuya? Él no murió así por el hijo de Betsabé. Cuando murió el hijo de Betsabé, hermanos, él se lavó, pero él sabía que Absalón se había perdido porque su corazón se había contaminado. ¿Te interesa heredar Hebrón? De veras, hermanos, se los pregunto en lo más profundo. Pregúntate a ti mismo: ¿te interesa heredar Hebrón? Hay que matar a Sesai, a Aimán y a Talmai. No deben de haber divisiones ni veneno en medio nuestro. Que el Señor nos dé la gracia. De veras, se los digo de corazón, que el Señor nos dé la gracia. Porque Absalón escuchó voces, ¿sí o no? Pero eran las voces de estos enemigos. Señor, que podamos heredar juntos. Es mi esperanza, hermanos, que podamos heredar juntos la misma herencia. Pónganse de pie, por favor.